digo, y además está bien rápido de ir a tu casa, sales, tomas el camión periférico, te bajas en tu auto, ¿qué pasó? Y yo esta semana soy la jefa de la gente, ¿cómo fue? Y ya. Y le digo, no, ya me subí al Metrobús. Y luego al metro que ya dije, no, nunca me voy a recuperar de esto. De hecho, no supe si me cobraron todo en el Metrobús. Nunca me acordé. Creo que dependiendo de. Tú te vas a hacer un transbordo a cierto tiempo. Si se tarda, si es un trayecto muy largo. ¿Ya lo viste? Ya, ajá. Entonces, ¿qué les digo a los Castel? ¿Que a las 9:30? 9:30. Yo, así, nos va a ver 6:30. Yo creo que el partido empieza a las 7. Les digo, ay, a las 9. Ganen o pierdan los dedos. No, no, no. Bueno, sí. Está bien. Si lo pongo acá, no está. Ahí. Ah, perfecto. 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 Pero bien fácil, así ya que vienen como el Metrobús. Justo, así sigo por este Metrobús. Yo llego a la esquina, yo ya iba así en mi chip de hace un año. Llego a la esquina, tomo el camión, me bajo en San Lázaro, tomo el metro. Exacto, llego así y dije, ¿qué es esto del Es una futuro? maravilla. Es una maravilla, pero una maravilla. Va lejísimo. Y para los dos lados. O sea, nosotros no estamos como ni a la mitad debe ser en la vida, o sea, en Tico. Una señora justo le pregunta a unos prepos, todos tontos, como yo. Así yo en la prepa le pregunto a una señora joven, ¿no? Oigan, es que voy a ir para Calzada del Hueso y el Dico. Y los chavos así como, o sea, como, eje 3, ¿este es eje 3? Así le pregunta, no, ¿para dónde está eje 3? Y le preguntan los dos chavos a un señor más grande que estaba atrás de mí. Todo esto ocurrió atrás de mí. Y le preguntan, oiga, ¿qué va para eje 3? Y el señor, no, pues esto es eje 3. Y dice, es que voy a pasar el Hueso y el Dico. Y yo dije, es para allá. Dijo, pero yo estaba Te como, platiqué mi historia con Rocco Castillo. que ya vas a hacerlo en la C. Que no, pesado. No voy a aceptar su trabajo nunca. No, porque yo ya no estoy dispuesta a levantarme, llegar a las 8 a trabajar. Y menos, yo nunca he sido godín. Jamás ni quiero ser godín. Pero ya te pusieron un trabajo. Ya me ofreció un trabajo, ya te había dicho. Me habías dicho que hay que trabajar juntas. Ajá. Amiga. Bueno, estabas tú, ¿no? Sí. Bueno, después le encargaron hacer todo el modelo curricular del bachillerato deportivo, Sí. educación media superior. De ahí se salió y lo nombraron director de O sea, ya es muy... super chipocludo. ¿A rato va a ser el secretario de Educación? Es lo que yo digo. Yo desde el día 1 le dije, Rodrigo, tú eres mi gallo, tienes que ser secretario de educación. Dios te diga. Lo hicieron director de, ¿cómo se llama? Formación docente de educación básica. ¿Se sabe lo que eso significa? Todos los profesores. Bueno, yo no sabía que ya se había cambiado, que ya era director. Y entonces me hablaba y me decía, oye, que ya, mándame tu currículum, que quiero que trabajemos, bla, bla, bla. Porque primero me ofrecía, no, ¿cómo ves si te vas de directora a un bachillerato deportivo a Boca del Río, Veracruz? Dije, no, Rodrigo, yo no voy a ir a vivir a Boca del Río. ¿Por qué no? Bueno, aquí en Texcoco. No, Rodrigo, yo no voy a ir a Texcoco. Bueno, subdirectora en Hermosillo. Tiene que ser directora, ser subdirectora, que no quiero trabajar en el bachillerato presencial, en la escuela local, no. Bachillerato deportivo. Ya. Luego ya me voy a... Oye, el de Texcoco estaría padre. No, que está padre. Te tocaría dar los remadores. ¿Cómo voy a llegar allá, Rodrigo? Te pongo el... Mira, si esto me lo hubiera ofrecido hace 20 años, lo aceptaba. No manches, ¿eh? No creo, porque usted estaba muy chiquito.
Porque tú odiabas a los prepos. No, y es todo el día. Bueno, y luego, ya, me habla. Oye, no, es que ya tengo otra propuesta para ti. ¿Qué tanto sabes de formación docente y de cursos? Órale, vamos a hacerlo. Sale, mándame tu currículum. Bueno, y ya me hablaban por teléfono. Y ya platicamos un día y luego ya me colgó y ya. Y luego un día yo ya me iba a la Cineteca, bien emocionada. Y salgo del metro Coyoacán, hecha la... Ah, no, iba en el metro. Yo ya tengo que salir, Sí. hace 10 minutos. De Centro Médico a Coyoacán, ahí voy en el metro y me suena el teléfono. Yo, ay, los del banco, como joder. Y de Rojo Castillo. Deja paso el baño. Y guardo mi celular, dije, ahorita le contesto, ahorita le devuelvo la llamada. Salgo de metro Coyoacán, ya iba caminando. De repente, así, me cruzo con el único transeúnte que venía, me cruzo y lo veo. Digo, ay, es Rocco Castillo, se me queda viendo. Digo, es Rocco Castillo. Dice, te estoy marcando, ¿por qué no me contestas? Pobrecito Rocco Castillo que lo dejas en visto. Ajá, mi mamá pisteando. O sea, pero además Rocco Castillo, o sea, subdirector de educación, no quiero. Ajá. No quiero, yo quiero dar clases a burros en línea. Ajá. La comodidad de mi hogar. ¿Cómo estás? Bien, chule, Ya ¿tú? vine. ¿Cómo te fue? Bien. Ya aparte la cita con el dermatólogo, aparte la vista con el láser ese, bla 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 bla, los pulsadores. ¿Cuándo es? Mañana, Perfecto. a Ok. las 12. Ok, ya le dijiste Ya eso. le dije, Isaac. ¿Qué te dijo? Me dijo, jaja, sí, no hay problema, pero mi amigo, pues ¿qué tanto chanchullos haces con esta Elsa? Y yo, nada. Ya me vas a pedir algo. Y yo, no. Dijo, sí. No tiene un problema. ¿Y Elsa dónde está? Ay, sigue enviando cosas al grupo del banco, entonces creo que hoy fue al banco. O sea, sigue trabajando para Salvador. Pues sí, la última vez que yo la vi traía una estimación que aparte iba que le había pedido Salvador para un Walmart que van a hacer en Manzanillo. Y ya ves que ella muere por trabajar en Walmart. Ella muere por alejarse de su hijo y su familia y las cosas que te deberían de hacer. Pero voy a ir a correr. Llevo todo el día. Ay, voy a ir a correr. Voy a ir a correr. Voy a ir a correr. Sí, voy a ir a correr. Y ve, hasta no está. No Es que le digo a Manuelito que ahorita son los días más largos. Sí, por eso quiero aprovechar. Porque la neta es que no me voy a parar nunca jamás de la vida a las 6 de la mañana, pero sola aparte, no manches. Estoy loca, ¿ok? ¡Ay, casita! Casita linda. ¿Qué haces? Goicita. ¿Te caigo bien? Sí. Ya vine. Muy bien. Yo acabo de terminar. Me gusta mucho la lucha. Está muy bonita. Y por más que he buscado no hay ahorita. ¿Ves? No busco esta cara. Está hermosa, ¿no? Había esa y una verde, creo. Ah, no. Ay, ¿qué crees? ¿Qué? Ay, no. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué pasó? Está bien bonito tu pantalón. Ya. Viste que me costó un buen de trabajo decidirme. Va, no llevo comida porque vamos a ir a los pozole. Sí. Llego. Va, sí, vamos a ir a los pozole. Llega el Marco, así. Aparte Marco hizo así todo lo posible por ir hoy para ir a los pozoles. Sí. Ya. Nos vimos a la camioneta para ir a los pozoles. Ya. Bien incómodo. ¿Cuántos iban? 4. Por eso me necesitaban, porque 2 por 1. Por eso me insistieron tanto que sí fuera porque era 2 por 1. Y les dije, consíguete a alguien más. No, es que ¿quién vamos a llevar? Ándale, vamos, que no sé qué. Bueno, está bien. Va. A subir. Llegamos a los pozoles. Cerrado. Y
habla el Isaac. No, pues que está cerrado porque había un letrero que decía hasta el 25 de julio. Y yo, no, es que si está cerrado me voy a enojar mucho. Porque yo no traje comida pensando que iba a haber pozole. Y luego, ya, Se fue otra pozole. no, fuimos a la alberca. Les dije, ay, no. Me dijeron, pues, ¿qué quieres comer tú? Tú eres la que está enojada. No, vamos a la alberca, porque pues yo dije, bueno, pues ya me pido una ensalada a la alberca que ya sé que no me hacen daño, ya sé cómo las hacen, bla, bla, bla. ¿Y en la alberca qué comieron y les ensalada? No comieron torta con papas. Pues a los pisos. Mis padres que han comido torta con papa frita con ketchup. Yo me acabo de comer lo que quedaba del arroz. De la ensalada de arroz. Pero yo sí así, fúrica, les dije, no, ni creen que vamos a volver a venir, ¿eh? Ahí consíganse a alguien más, yo ya no voy a venir con ustedes. No, pero ¿cómo? No, mira, ya después en un mes volvemos a venir y va a estar eso. A ver, vemos. ¿Y por qué insisten tanto en ir a esos pozoles? Dicen que están muy buenos, que ellos han probado. Porque eso, porque controlan el clima, parece. No, pero dicen que están muy buenos y los jueves y viernes son al por uno. Entonces les gusta eso de la oferta. The man, I feel afraid, I feel the fast, I feel so fast that I moving on together. On a shooting on together in the sentence to survive, to survive, to survive. Compré algo para compartir. ¿Qué?
no sé. Digo, Juanito, a ver, ¿por qué no avisas? ¿Por qué no vas al baño? Sí fui. Es que cuando te digo, ¿por qué tienes que ir al baño? Sí fui. Digo, entonces, ¿cómo llegas a popó a tu zapato, Raúl? No, no lo sé. Ay, no. ¡Qué chingados, Raúl! ¡Qué chingados! Un niñito, uno de los primeros, ¿sabes qué hizo, Lorena? Fue por un papel y le ayudó a limpiarse. Le ayudó a limpiarse. El niño con un papelito agarró la popó y se la llevó al baño. Y lo miraron, ¡ay, Juliana! ¡Bueno, que voy a tirar al baño! Con los gritos, señora. Súper lindo. Súper lindo. Eso es amistad. Es amistad. ¿A tus amigos limpiarán una popó de tu zapato? No, desbarrarían. Es que en una de esas mentiras hay gorras. ¿Por qué quieres más gorras? Te prestaría mi gorra de Taylor Swift, pero no te la voy a prestar. Perdón. Ah, eso es el... ¿A dónde vas a ir? ¿Por qué? ¿El Dani? ¿El Dani o la Dani? ¿Aquí enfrente? Ah, es que al esposo de Pati más le gusta, ¿no? No, no sé, no te la quedaste. Llévatela. Te compras una, ven. Llévate un sombrero de vaquero, mira. Sombrero de vaquero, ¿de qué dices que tiene? Ay, qué bonito. Ay, no, el mejor compañero del planeta. El mejor. El ajá. Qué bárbaro. No Niño sé. súper inteligente. Sí, fui. Pues ya de Maurito, ¿por qué no fuiste al baño? La popó se hace en el baño. Sí, fui. Ay, no. No sé, no sé, me fui a la popó aquí. ¿El pedazo entero? El pedazo entero de popó aquí. En el zapato. Tito, te estás agarrando mi cobija. Ya se le llegó. Déjame mis bolsas. No, Luego cuando tú busques algo. no, no. Ven. Luego me mandas la de Roca Castillo porque estoy muy impactado, pero ya me tengo que ir. Fue maravilloso, así maravilloso. ¡Te estoy hablando! ¿Por qué no me.? Porque se me queda viendo yo, porque los dos con cubrebocas. Yo dije, ¿es eso? La comida ya se me quedó. Se me le quedo viendo y digo, así será. Se parece a Rojo, pero me acaba de hablar, qué pena. Y se me queda viendo y me reconoce. ¿Por qué no me contestas? Te estoy marcando. Ay, Rojo Castillo. ¿Viene en el metro? Es que ahorita me escribió. ¿Te puedo marcar? Pues dile sí. A ver, ya, te voy a decir, ya, mi última oferta. Subsecretaria de Educación. Que hoy estaban hablando algo interesantísimo en Ajá. En Así las Así las Cosas. cosas. Cuando justo me subí, entonces no escuché completo. Estaban hablando con una chava argentina de una asociación que estaba como diciendo acerca de, pues, el presupuesto de la SEP, ¿no? Y que a los CAR les había tocado, haz de cuenta, de todo el presupuesto de la SEP que les había dado, que pues, es poco, o sea, la verdad es poco. Ahorita vengo. No es el 8% del Producto Interno Bruto. Es ¿no? el 10, ¿no? 8. Según yo, las nuevas. Hola. Dale, adiós. Adiós. No, pues, de veras que te queda súper bien Te ese queda súper pantalón. bien ese pantalón. Sí. Te ves bien. Te ves bien. Deberías ser modelo. Ahorita vengo. No he comido. Un huevón. Es que me fui a la calle y fui a arreglar lo del agua. Me tardaron un montón. Pues que no han venido a arreglar la
dice Tere que allá también en su edificio pasó y que esta chava habló a la comisión del agua y dijeron, no, a ver, no la vamos a atender hoy, es fin de semana, llámenle a los bomberos. Y que vinieron los bomberos y repararon la ropa. Sí. Por eso vinieron de... Ajá. Le digo a Tere, a ver, ¿qué tienen que estar haciendo los bomberos? El trabajo de estos haraganes. Que no están ahí pendejando. Me tardaron en la... Fui a la dentista, luego pasé a comprar el tapete que te había dicho, que todavía encontré, y pasé por los calcetines. Bueno, mira, 8, no fue aquí, pero yo fui a ver qué había, pasé los calcetines. ¿Qué trabajo tiene? De educación en México. Ah, sí. Y entonces estaba diciendo que hace cuenta que de eso, a los CAR les tocó, hace cuenta, 2 millones, no sé, así como súper poquito. Y entonces Risco hizo la cuenta y les tocó la 300 pesos por CAR. 300 pesos. Nada. O sea, ¿qué te compras con 300 pesos? Un fabuloso y ya. Nada, o sea, con eso no haces nada. Que porque la deserción en educación especial había sido mucho mayor, pues ocasionada por la pandemia. Que pues eso era muy importante y muy malo, muy mal significativo. Pero entonces dice Gabriela que es que no sabes cuántas veces hemos intentado hablar con la secretaria de Educación y nunca se ha dejado. O sea, con Moctezuma hablamos muchísimas veces. Y esta secretaria no nos ha dado porque ninguna es entrevista. pendeja. Y les da miedo permitir que hable, Pues sí, porque claro. es pendeja hasta la pared de enfrente. Sí, cuando le ponen el mensaje a los maestros, leerlo, lo lee mal. ¿Qué crees que puede decir en una entrevista? Claro. Entonces, pues ella sí está muy enojada. No, pues es que... Cuando digas algo, me hablan luego y me pongo a oírlo. Es más, ya lo voy a oír. No, ahorita lo puedes escuchar. Ah, ahorita lo voy a escuchar. Te salen los... Pásame su... Y te lo... ¿Lo instalas? Porque es pues un clip de... ¿Qué crees? Y dije, no manches. ¿Me puedes marcar? La cocina. Ah, sí, está. La cocina. Mira, es este, mami. Si uno combina con nuestro baño. Sí, ¿te parece mucho el que tenemos? Pero este es de Sara Home. La textura es diferente. Este cuando lo pisemos ya no se va a volver a aplastar ni fibroso. A ver, ¿me puedes prestar tu sonido? Sí. A mí sí me gusta que está como... Me compré una perexita. Te voy a enseñar.
No sé. públicos y de grandes presupuestos están muy lejos de ser los presupuestos más altos que tuvo la sección de educación especial, que fue durante el gobierno de Felipe Calderón. A pesar de que se volvieron estos números un poco más sólidos, es un escándalo que durante 6 meses rapiñado el 95% de ese dinero. Son más o menos, son más o menos 6.900 centros de atención múltiple donde los niños con discapacidad viven ahí, pero aparte esta es como una vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad. Hablamos de 170.000 chicos inscriptos. Eso no es el total de los niños con discapacidad en este país. En este país solamente 1 de cada 4 niños con discapacidad está escolarizado. Entonces tenemos 3 que dan recién educación. El uno que sí recibe educación, encima le robamos el 95% del presupuesto para que reciba una maestra que lo atienda y algo de material de Conavite. Algo de material. Perdón, Bárbara, ¿cómo han sobrevivido? O sea, ¿de qué han sobrevivido? Si solo recibimos 2,2 millones de pesos, es esfuerzo de los maestros, es esfuerzo de la gente que está. Absolutamente. Es esfuerzo de los padres, es esfuerzo de los maestros. Hay maestros que están ejerciendo dentro de los CAM. Yo conozco particularmente el CAM que depende de APAC, de la Asociación Pro Parálisis Cerebral Infantil, donde cursa mi hijo Luca. Los padres y los maestros trabajan prácticamente gratis, asisten, cobran cuotas mínimas para tratar de subsistir. Subsisten con la ayuda de las familias que en el 80% de los casos viven debajo de la línea de pobreza. Hay una relación directa entre discapacidad y pobreza en este país. Entonces son 170 chicos debajo de la línea de pobreza que consiguen la oportunidad de 1 entre 4 de poder entrar a una escuela, y encima esa escuela recibe el 70% del presupuesto que ya estaba asignado, etiquetado e entregado. Eso es lo que más me indigna, la verdad, estoy muy enojada hoy, pero estos 430.9 millones de pesos que desaparecieron existían. No sé Claro, dónde están, pero claro, existían. claro que Y nos existía. queda todavía, No, todavía ojalá, nos perdón, quedan 6 perdón, meses más. Bárbara, ojalá sea el 5%, es el 0.5%. O sea, Es ojalá hubiera 0,5, sido el es 5. 0,5, Sí, 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 es es 0,5. 0.5%. Es escándalo. A ver, Bárbara, estoy viendo, por ejemplo, en la primera plana de El Universal, dice, ¿qué Puntos, matrícula de estudiantes que tienen discapacidad? Dice, la matrícula de estudiantes de educación básica con discapacidad se mantuvo en 7.2%, de acuerdo, ojo, con las cifras oficiales, ¿eh? Con las cifras del Sistema Educativo Nacional que elabora la SEP. Y dice, especialistas coinciden en que dos de los factores por los que disminuyó el número de estudiantes fueron por los recortes presupuestarios y obviamente también el tema de COVID-19. Es decir, esto también cómo se está reflejando incluso pues, en el abandono escolar, Bueno, o en el tener que salir de estos lugares, ¿no? nosotros hicimos el cálculo entre la matrícula del año pasado y la de este año. La peor deserción escolar que tuvo el sistema educativo mexicano, que ha sido histórica, fue en la educación especial. 8%. 45.000 alumnos menos hubo. O sea que estos 170 son son los salmones que lograron atravesar río arriba y quedarse dentro de la escuela. Porque en realidad deberíamos sumarles 42.000 chicos que dejaron la escuela en el año. Entonces, una deserción, la peor, una caída histórica de un sector donde solamente el 25% logra llegar a la escuela, y encima a ese ¿Cómo se sector puede compartir? le sacamos este monto impresionante de dinero, que es como sacarle En Twitter sangre les a una comparten. mujer. Esto es una cosa brutal. Tienen después A ver, compartir. Bárbara, nada más si nos puedes volver a No explicar, tengo porque Twitter. las Aquí sí lo personas quieres dicen que hacer. no entendieron bien. A ver, Ah, los pero pues ya no programas estoy en el grupo de la entonces UDI. a los que te refieres, porque A decías que algunos Eli, son la de, trabajadora social de la educación UDI. especial. Nada más si nos puedes A recordar ver. los programas que son. Sí, por supuesto, son los CAM, los Centros de Atención Múltiple, que son estas escuelas especiales donde reciben 100% alumnos con discapacidad, y los otros se llaman Unidades de Servicio de Apoyo de Educación Regular. Son más conocidos como los USAER, que son unas unidades de apoyo a personas con discapacidad, alumnos con discapacidad que existen dentro de escuelas regulares. Son maestros de educación especial dentro de una escuela regular Ya está para hacer copiado el apoyo vínculo. de inclusión. Ok. Ya tú Pero nos escribes el en mensaje y mayor lo número copias. son los centros de atención múltiple, estas escuelas de educación especial, que como bien te decían son más de 6.900 en todo el país, que han estado pugnando por cobrar sueldos nada más. Todo el resto lo hacen con cariño, saliva y papel que le regalen los padres. ¿Hay algún
yo. ¿Ya viste? criadas para supuestamente Mencionó los facilitadores de prepa en línea. A ver, diseñadora regresale esto, tantito. para No se les paga a los maestros de no sé qué, no, no se les paga a los facilitadores de prepa en línea. ya quedó claro que no se soportan los salarios de maestros ni jornadas ampliadas para supuestamente sustituir escuelas de tiempo completo por parte de la escuela es nuestra. Diseñadora, esto que está diciendo Bárbara es de ese tamaño, merece la diligencia en ese sentido. Pero hay un punto extra que tiene que ver con la discapacidad. No sé si ustedes recuerdan, hace un mes y medio más o menos, se anunció la universalización de las pensiones para personas con discapacidad permanente de bienestar. Bueno, se abrió otra vez el padrón, que es bastante opaco, en la Ciudad de México con 186.000 nuevas pensiones y en cada estado de Morena estaban entre 40.000 y 60.000 pensiones. A la fecha tuvieron que ampliar el plazo porque había muy pocos inscritos. Estamos en el segundo mes donde están invitando a la gente que se anote y hay un 15% de personas anotadas porque los requisitos son tan altos para conseguir una pensión que desestiman a la gente a que vaya a solicitarlas. Entonces, por un lado, Pero no les ¿cómo damos que, pensiones. pero ¿cómo qué tipo de requisitos? O sea, ¿cómo qué Requisitos, no, bueno, un requisito muy simple que es el certificado de discapacidad entregado por un hospital público. Eso es muy sencillo, pero los hospitales públicos tienen 10 números que se entregan a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana van, evidentemente ya se entregaron los 10 y hay madres con niños con parálisis cerebral que pasan la noche en una banqueta para conseguir un número, para que le den un certificado, para que se presenten ante un siervo de la nación que decida por sí o por no de manera binaria, porque tampoco son médicos, porque tampoco son especialistas en discapacidad, si entran o no al padrón. Y otro tema que es importante, ese dinero de las nuevas pensiones también está etiquetado y existe. Hoy por hoy lo van a recibir solamente un 15% de las personas que necesitan esa pensión. vaya, vaya condición de tragedias, de verdad, porque aparte, digo, es una división bastante básica y simple. Yo entiendo que todos los centros pues, no son iguales, pero incluso, Bárbara, si se hubieran repartido estos 430 millones de pesos, le tocaría a cada centro de los 6.300 centros que tiene el país 60.000 pesos a cada uno. Entonces, vaya, de En entrada, 6 meses. ajá, de entrada hay un presupuesto que queda muchísimo a deber y luego no hay. O sea, de verdad no hay. No me atreví, Bárbara, a hacer Sí. lo voy a hacer en este momento. ¿Cuánto le tocaría de los 2 millones ejercidos a cada centro? Digamos que a cada centro especial justamente de este centro de atención múltiple, estas unidades de servicio de apoyo a la educación regular, les tocaron en 6 meses 345 pesos de apoyo. 345 pesos en 6 meses para mantener maestros, equipo, 22 millones entre los prendas la cuantos. luz, comprar No, los insumos 2.2 básicos de millones. limpiar, tapabocas, máscaras, eso. Sí, nuestro querido Mike Mendoza, que trabaja aquí con nosotros en el equipo, dice: mi ¿Entre hermano no cuántos? tiene discapacidad, es que 6.000. nos hemos acercado a instituciones públicas muchas veces y nunca hemos tenido éxito. La poca educación que ha tenido No ha sido tuve por suerte. medio de No escuelas tuve privadas suerte. con escuelas estatales comunes. Las matemáticas no son de suerte. Es bastante difícil y No me siendo importa. bastante difícil, le agregas esto que nos estás diciendo, pues es una verdadera tragedia. Hemos pedido no sé cuántas veces entrevista con la Secretaría de Educación Pública, ¿eh? No sé Me cuántas sumo veces. a la lista. ¿Sí? Y no más, no hablan. Es increíble que no logremos hablar con la Secretaría de Educación Pública, de verdad. O sea, perdón, pero cuando estaba Esteban Moctezuma, hablamos en estos micrófonos un montón de veces con Esteban Moctezuma. Todavía al Yo estaría, principio, cuando Delfina tomó la secretaría, todavía tuvimos por ahí una entrevista. Y de repente, nada. Imagino que a Porque ustedes es les pasa lo mismo, pendeja. Bárbara. exactamente, porque aparte cuando pasan este tipo de cosas lo buscamos, cuando descubrimos que la mayor deserción escolar fue en los CAM, buscamos eso y no tenemos ninguna respuesta, no hay respuesta para los padres. Me encantaría que me refrieguen en la cara y que me dijeran que me equivoqué, me encantaría, pero no. Entonces, este dato, bueno, la verdad es que Javier, te agradezco que hayas hecho el cálculo, es una brutalidad. 300 pesos por CAM en un semestre es menos de lo que recibimos nosotros cualquiera para ir a comprar un chicle por día. Híjole, bueno, pues gracias por acercárnoslo, Bárbara. O sea que ni para chicles. Yo prometo que algún día la CENTE se hable, porque la verdad es que no podemos ahora sí que
enojó Gabriela. Escuchamos ahorita en el separador la voz de la consejera electoral Carla Humphrey, con el asunto de la paridad de género, lo que esto significa también para las candidaturas. Y que nos ha parecido algo importante a seguir, Javier. Porque vienen, recordemos, vienen dos elecciones muy. Escuchábamos la voz de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, que anunciaba aumento histórico de más de 650 millones de pesos, decía ella, la educación especial para 2022. Esto lo dijo en el contexto del 3 de diciembre pasado, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué tan cierto es este aumento histórico? Y la pregunta más bien sería, ¿cuánto se recibe? El día de ayer nos encontramos con un reporte muy importante hecho por No la se copió. Civil Mexicanos y lo retoma de este extraordinario medio llamado Yo También, liderado por Bárbara Anderson, femenina Argentines, y titula esta nota diciendo la Secretaría de Educación Pública ¿Qué destina el dirección es? 95% del presupuesto a educación especial. Vamos a Marcela Linda. A mitad del año, según análisis de Organización Civil Mexicanos Primero, la Ah, cartera que se podría destinar con este aumento histórico a la educación especial solo ha sido ejercido por 40% del presupuesto de todo el año. Pero dice Lando Fino que el peor a ver, subejercicio compártelo proporcional también. logró ese 2,95, Sí, aquí. que corresponde a fortalecimiento de los servicios de educación especial. Dice, los recortes al ejercicio del presupuesto ¿Qué para dice su estudiantes número? con discapacidad muestran una vez más que para las autoridades no significan una preocupación desde el nuevo rezagados en su derecho a aprender. Está en la línea nuestra querida Bárbara Anderson. Gracias, Bárbara, por acompañarnos esta mañana. No. Te saluda Javier Fresco. ¿Cómo estás? Ah, se copia con. Muchas gracias Javier, gracias Gaby. A ver, ¿cómo lo Bien, copio? esto es, yo digo, un asalto a mano armada en la Lucía. Este rubro, tú nombrabas rubro, ese 295, se lo conoce como fortalecimiento de los servicios de educación especial. Y es una parte del presupuesto de la SEP etiquetado exclusivamente para dos servicios. Uno se llama Centro de Atención Múltiple, que son los CAM, que son estas escuelas de educación especial, y la otra se llaman Unidades de Servicio de Apoyo Ah, a ya. la Educación, que se conocen como USAER, que son unas especies de células dentro de escuelas estándar que atienden al niño con Usaer. discapacidad. Para estas dos Sí, me unidades, quedé pensando. total suman A ver, las como USAID ya no existen. 900 centros. Existen las UDIs, pero después recapacité y dije sí, en provincia sí. O sea, yo nada más estoy pensando en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Le pasó el Ciudad de México centrismo. Ujú. El ojo, ¿no? ¿No más? Ujú. Pero fíjate, sí, pocas veces oigo a Gaby tan enojada. A Gabriela Bacchino. Javier Risco y Gabriela Bacchino. Así las cosas. Ahorita vengo, mamá. Sí, hijita.